Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. En el día de hoy vamos a estar tocando la lección número 7, cómo leer la Biblia. En el entrenamiento pasado estuvimos tocando el tema en las secciones de la Biblia, hablamos del Antiguo, del Nuevo Testamento, hablamos del Pentateuco, los profetas mayores, los profetas menores, los libros históricos. Y después hablamos del Nuevo Testamento acerca de los evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas, las cartas paulinas, las epístolas generales. Y realmente fue una experiencia maravillosa. Leer la Biblia es una práctica fundamental para quienes buscan profundizar su relación con Dios y comprender su palabra. La Biblia no solo es un texto sagrado, sino también una guía espiritual que ofrece sabiduría, consuelo y dirección. Para aprovechar al máximo su lectura, es esencial abordarla con una mente abierta, un corazón dispuesto y un espíritu receptivo. En esta lección exploraremos cómo leer la Biblia de manera efectiva, utilizando nuestro espíritu, sabiduría y entendimiento. Te lo voy a repetir. Para poder leer la Biblia de una manera efectiva necesitamos utilizar nuestro espíritu, sabiduría y entendimiento. Y cómo integrar la oración. Escucha con atención. La oración en nuestra lectura para enriquecer nuestra experiencia espiritual. Entonces vamos a tocar hoy los temas cómo leer la Biblia y el tiempo para leer la Biblia. En primer lugar, ¿cómo debemos leer la Biblia? Primero, la leemos con entendimiento. Luego la leemos con sabiduría. Finalmente la recibimos con el Espíritu. Y después oramos y leemos. O sea, orar y leer. ¿Cómo leer la Biblia? Debido a que la Biblia es la palabra de Dios, su naturaleza es divina. Y no solamente divina, es espiritual. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, debido a que la Biblia es la palabra de Dios, su naturaleza es divina y espiritual. Tenemos que leerla con todas las partes de nuestro ser. En Lucas 24, en el versículo 45, ahí se narra la historia cuando Jesús iba camino a Emaús. Dice las escrituras en este texto, dice que entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Mira lo que hizo Jesús, les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las escrituras. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es leer con entendimiento. Al leer la Biblia, debemos primero usar el entendimiento de nuestra mente para comprender su texto, el cual está escrito en lenguaje humano, y conocer su significado. Luego la leemos con sabiduría. La Biblia nos dice que la palabra de Cristo debe habitar, debe morar ricamente en vosotros en toda sabiduría. Acompáñame ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera: la palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos e himnos,
y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Qué importante es eso. Dios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Mire lo que dice en Efesios 1:17, que nuestro Padre, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Cristo. Acompáñame en Efesios capítulo 1, versículo 17. Ahí es donde está esta cita. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Entonces, miramos, estos dos versículos indican que necesitamos entender con sabiduría la palabra con respecto a las cosas divinas reveladas por Dios en la Biblia. Allí también en Efesios capítulo 1, versículo 17, el texto que leímos anteriormente, también nos muestra que tal sabiduría está unida a nuestro espíritu. Esta sabiduría no es la que tenemos por naturaleza, sino la que obtenemos por medio de la oración. En Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproches. Entonces, miren qué tremendo lo que está diciendo allí. Dice que nuestra sabiduría la recibimos a través de la oración. La sabiduría que está hablando aquí. Ahí en Efesios 1:17, te lo voy a repetir, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo se obtiene este espíritu de sabiduría y de revelación? A través de la oración, a través de la intercesión. Entonces, esta sabiduría está unida a nuestro espíritu. Entonces, necesitamos leer con sabiduría. Escucha con atención. La leemos con sabiduría. Tal sabiduría en nuestro espíritu es más profunda y más alta que el entendimiento en nuestra mente. Te lo voy a repetir, que es muy importante que te quede esto allí, grabado allí en tu espíritu. La sabiduría en nuestro espíritu, o sea, la que recibimos a través de la intercesión, es más profunda y más alta que el entendimiento en nuestra mente. Entendemos la letra de la Biblia con el entendimiento de nuestra mente y comprendemos la verdad de la Biblia por medio de la sabiduría en nuestro espíritu. Entonces, la letra la entendemos con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Y para nosotros poder recibir, comprender la verdad que está allí, implícita allí en las Escrituras, lo hacemos por medio de la sabiduría que está en nuestro espíritu. Qué tremendo es esto. O sea, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Acompáñame allí a Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18. Ahí nos está estableciendo esta verdad, este principio. Versículo 17 dice, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica. Mire lo que está diciendo aquí, que debemos orar siempre en el Espíritu, no en el entendimiento,
sino que debemos orar en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando, intercediendo para ello con toda perseverancia. Y no solamente debemos perseverar, dice, y debemos suplicar por todos los santos, por todas aquellas personas que han sido escogidas. Y finalmente, la recibimos con el Espíritu. Mira lo que está diciendo. Aquí se nos dice que recibamos la palabra de Dios orando en el Espíritu. Esto nos revela que también necesitamos ejercitar nuestro espíritu cuando leemos y recibimos la palabra de Dios. Esto está tremendo, tremendo esto. De igual forma, escucha lo que te voy a decir. Vamos a tener una escuela especialmente para tratar este tema, cómo leer la Biblia. Es una escuela que vamos a trabajar y vamos a profundizar en cada uno de estos temas. Entonces, tienes que estar allí muy atento, que muy pronto vamos a estar allí preparando este material y subiéndolo. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que puedas suscribirte para que estés allí muy atento y muy pendiente cuando subamos este entrenamiento. Cómo leer la Biblia va a ser un tema realmente extraordinario. Entonces, volviendo al tema, dice que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios orando en el Espíritu, esto nos revela que también necesitamos ejercitar nuestro espíritu cuando leemos y recibimos la palabra de Dios. Al momento que nosotros estamos leyendo y estamos recibiendo allí, o sea, en el momento que te acercas a las Escrituras y empiezas a leer, pero en el Espíritu. ¿Qué es leer en el Espíritu? Tú abres tu Escritura y dices, Señor, guíame, ¿qué es lo que tienes para decirme? ¿Qué me vas a hablar? Y tu espíritu empieza allí a entender, a recibir de parte de Dios ese alimento espiritual. Recuerda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el momento de leer las Escrituras, estás recibiendo allí un rema, una palabra revelada en tu espíritu que por mucho tiempo, aunque la hayas leído, estaba para ti oculta, algunos principios, algunas verdades que el Señor tiene para ti. Hay muchas riquezas allí en la palabra de Dios. Entonces, esto se hace indudablemente por medio de la oración. Por lo tanto, al leer la Biblia, después de haber entendido el significado del texto con nuestro entendimiento, y haber comprendido la verdad del texto con nuestra sabiduría, debemos usar nuestro espíritu. Escucha con atención. Debemos usar nuestro espíritu. ¿Cómo usamos nuestro espíritu? A través de la oración, para recibir las verdades de la Escritura en la parte más profunda de nuestro ser. ¿Cuál es esa parte profunda de nuestro ser? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu. En otras palabras, después de haber entendido el texto y haber recibido la verdad que contiene este texto, esta escritura, todavía debemos ejercitar nuestro espíritu para convertir en oración lo que hemos entendido y comprendido, a fin que la verdad sea asimilada en nuestro espíritu y así llegue a ser nuestro suministro de vida y la base de nuestra experiencia espiritual. Qué tremendo es esta parte. Escucha con atención. Cuando tú has leído las Escrituras y has recibido allí una verdad, un principio, un rema, la verdad que está allí, implícita allí en ese texto, cuando recibes esa verdad, entonces allí debes ejercitar el espíritu. ¿Para qué? Para convertir en oración lo que has entendido y comprendido. ¿Por qué?
para que esta verdad que has recibido, esta revelación, sea asimilada, sea restablecida en nuestro espíritu y así llegue a ser nuestro suministro de vida. Podamos comer allí del árbol de la vida y esto se establece como una base en nuestra experiencia espiritual. Ahora, cuando recibas este tipo de revelación es muy importante que no se lo cuentes a nadie, porque la primera experiencia, lo que nosotros queremos hacer es ir a contarlos a todos. Mira, tuve una experiencia, el Señor me habló, el Señor me dijo. No, no, no. Es una riqueza para ti, es un tesoro para ti. Debes guardarlo allí en lo más profundo de tu ser. Y esa verdad que has recibido, esa revelación, aplícala allí en tu vida. No es para otra persona, es para ti. Aplícala allí en tu vida. No se la cuentes a nadie, a menos que el Señor te pida que debes contárselo a alguien. Pero debes ser muy prudente. Debes ser muy prudente en esta parte. No debes contarle a nadie las revelaciones que has recibido. Ahora, si el Señor te pide que des testimonio de algo que has recibido, entonces tienes que tener mucho cuidado. ¿En qué debes tener cuidado? En primer lugar, que sea Cristo glorificado en lo que vas a decir. Segundo, que no des detalles. No des detalles de lo que recibiste. Te voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo, cuando recibió esta revelación, él empieza a narrar: conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, en el espíritu, fuera de él, que tuvo una experiencia y empieza que se le permitió ver cosas inefables que no se le está permitido ver a todo ser humano. Y él contó esa experiencia, pero no dio detalles. No dio detalles. Al principio no quiso dar ni el nombre de él. Entonces, miren qué importante, porque esas son tus riquezas, son los tesoros que Dios te ha dado, son para ti. Son para ti, no debes contarlo a nadie. Aquí te reitero mucho, es muy importante, porque en la medida que tú empiezas allí, a entrar allí en el Espíritu, a leer, a interceder, leer las Escrituras, vas a recibir muchas riquezas, vas a recibir mucha revelación, pero es para ti, no es para otra persona. Y esto nos lleva al cuarto punto: orar y leer. Entonces, otra forma simple, espiritual y más benéfica, que tiene mayor beneficio de leer la Biblia, es orar y leer. Orar y leer. Tomamos el texto bíblico como una oración y oramos y leemos con él. Te voy a poner un ejemplo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces estás leyendo, ahora empiezas a orar. Señor, tú eres mi pastor, tú eres el que me guía, tú eres el que me sustenta, tú eres el que me guía por esa senda de justicia. Entonces esa lectura la vas a convertir en una oración. Entonces estás orando y estás leyendo y estás orando. Entonces no solo leemos y oramos simultáneamente, oramos y leemos y oramos, sino que también convertimos directamente el texto que leemos en las propias palabras de oración con las cuales oramos. Así como te puse el ejemplo del Salmo 23. A veces podemos aplicar el texto a nosotros mismos mediante la oración, mediante un tiempo de intercesión. Esto también nosotros lo hemos vivido en los tiempos de intercesión, que empezamos a recibir palabra para la nación, para la ciudad, para la iglesia, para la congregación, para una familia, para un individuo. Entonces empezamos a recibir también palabras, escrituras para las personas. Entonces, estos textos que recibimos lo podemos aplicar a nosotros mediante la intercesión. Mientras más repetimos esta clase de orar y leer, más elevado y liberado llega a ser nuestro espíritu. O sea, nosotros empezamos a liberar nuestro espíritu.
Y más grande, más profundo y más rico es el beneficio que recibimos. Entonces, es muy tremendo esta parte, esto que te estoy diciendo. Orar, leer y orar. Entonces allí haz este ejercicio cuando tengas la oportunidad. Pedirle al Señor que te dé un texto. Señor, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Señor, tú eres el que me sustenta, tú eres el que me guía. Señor, tú eres el alfarero, el que me estás transformando. Y empiezas a recibir allí muchas riquezas, muchas riquezas. Ahora, esto nos lleva a un punto muy importante. ¿Cuál es el tiempo para leer la Biblia? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Entonces recuerda algo muy importante. Podemos leer la Biblia en cualquier momento. Te lo voy a repetir. Podemos leer la Biblia en cualquier momento. Y debemos hacerlo siempre que sea necesario. Sin embargo, hablando en términos generales, es mejor leer en la mañana antes de tener contacto con cualquier persona o iniciar actividades. Es especialmente bueno ir a la palabra, o sea, unir la lectura con la oración. Ahora, estos tiempos, escucha lo que te voy a decir, estos tiempos no deben durar mucho tiempo. Y todo esto lo vamos a profundizar en la escuela de cómo leer la Biblia. O sea, estos tiempos de orar, leer, no deben durar mucho tiempo. La forma más adecuada es orar por 10 minutos. Escucha con atención. 10 minutos allí de intercesión. Y leer por 10 minutos. Algunas veces la lectura y la oración pueden ser mezcladas. Allí como el Espíritu te vaya guiando. Allí como el Espíritu te vaya direccionando. Entonces, recordemos algo muy importante, ya para ir cerrando este tiempo. La lectura de la Biblia es un ejercicio espiritual y es muy fundamental que nos permite conectar profundamente con Dios y su palabra, abarcando el entendimiento, la sabiduría y la comunión con el Espíritu. Al leer la palabra debemos comprender su significado, aplicarla con sabiduría y orar para recibir su verdad en lo más profundo de nuestro ser. La oración y la lectura deben ir de la mano. Te lo voy a repetir. La oración y la lectura deben ir de la mano. Y el tiempo para leer la Biblia puede ser breve, pero significativo. No importa el momento del día. Siempre es un buen momento para sumergirse en las Escrituras y permitir que transforme nuestra vida. Así, nutrimos nuestra vida espiritual y nos conectamos con Dios a través de su palabra. Entonces, ahora que has aprendido cómo leer la Biblia de manera más profunda y significativa, te animo a poner en práctica estos métodos en tu vida diaria. Dedica tiempo cada día para sumergirte en las Escrituras, utilizando tu entendimiento, sabiduría y espíritu. No olvides integrar la oración en tu lectura, permitiendo que la palabra de Dios transforme tu corazón y tu mente. Entonces, ¿cuándo debes empezar? Hoy mismo, empiece hoy mismo. Abre tu Biblia, elige un pasaje o permite que el Espíritu Santo te dé un texto y comienza a leer con un corazón dispuesto y un espíritu receptivo. Ora mientras lees y deja que las palabras se conviertan en una conversación íntima con Dios. Esto es realmente una experiencia maravillosa.
Ahora, comparte tu experiencia, pero como te mencioné anteriormente, con mucha prudencia, invita a otros a unirse a ti en esta aventura espiritual. Comparte lo que has aprendido y cómo ha impactado tu vida. Juntos puedes crecer en fe y comprensión. Entonces, repito, debes compartir tu experiencia. Entonces, como mencioné ahorita, o sea, hay momentos que Dios te va a dar unos tesoros, unas riquezas que son para ti. Eso no lo debes compartir. Lo que debes compartir es ese tiempo y la experiencia que estás viviendo. Entonces, debes invitar a otros a unirse a ti en esta aventura espiritual. Comparte lo que has aprendido, o sea, los principios que están allí. Comparte lo que has aprendido, los principios, las verdades que están allí y cómo ha impactado tu vida. Como por ejemplo, el Señor te dijo, no debes mentir. Bueno, el Señor me habló que no debe mentir. Entonces uno le pregunta al Señor, ¿en qué estoy mintiendo? En un chiste, en una exageración, cuando dice que voy saliendo y realmente no está saliendo. Entonces puedes contar, digamos, ese tipo de testimonio. Pero hay otra riqueza, hay otra experiencia que no debes compartir. Y cómo ha impactado tu vida. Entonces, juntos con aquellas personas pueden crecer en fe y comprensión. También es muy importante mantener la constancia. La clave para una lectura bíblica enriquecedora es la constancia. Haz de la lectura y la oración una parte integral de tu rutina diaria y observa cómo tu relación con Dios se profundiza y fortalece. Entonces, mis amados, que la palabra de Dios ilumine tu camino y llene tu vida de sabiduría y paz. Nos vemos en el próximo entrenamiento. En el próximo entrenamiento vamos a profundizar. Ya en la doctrina pura. Vamos a hablar acerca de cómo conocer a Dios. Eso es tremendo. Y vamos a tocar unos temas que tienen que estar allí muy atentos y muy despiertos para que puedas recibir todas las riquezas que se van a impartir. Así que no te puedes perder la próxima lección, la lección número 8. Está allí muy atento y muy dispuesto. Te bendecimos. Chao, chao.